Silencio. Buenas tardes. En observancia a lo señalado por el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, sean bienvenidos a la celebración de la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, siendo las 2:28 minutos del día 20 de abril del 2021, se tiene como instalada la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de esta alcaldía, correspondiente al mes de abril del año en curso. Por ausencia del concejal Alejandro Nava, secretario de esta comisión, mis concejales quiero que se tome a esta consideración que le presida por este momento la concejal Carla Mata como secretaria. No sé si alguno de ustedes tengan algún inconveniente y lo tomamos a votación. Quien esté de acuerdo, favor de votar. Muchas gracias. Se toma por orden del día. No, cuatro votos a favor. Cedo la palabra a la secretaria de esta comisión para pase de lista, acreditación del quórum legal y dispensa de la lectura de documentos. Por favor. Buenas tardes, compañeros concejales. De conformidad a lo señalado en el artículo 80 y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, se acredita en este acto la asistencia de 4 de los 5 concejales que integran el pleno de esta comisión, a través de la lista de asistencia que para tal efecto fue llenada por cada uno de ustedes al inicio de esta sesión. Se hace constar el quórum legal con la presencia de Guadalupe Chaparro Hernández. Presente. Carla Jocelyn Mata Salas. Presente. Y el concejal Jaime Ortiz Álvarez. Presente. Y la de la voz, María del Carmen Ríos Hernández. Los 4 concejales que integran esta comisión en cumplimiento al artículo 80, fracción 7 del reglamento que nos rige. Para efectos, procedo a dar lectura al orden del día. Lectura de orden del día. Número 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Presentación de asuntos. Punto 1. Dispensa de la lectura, aprobación y firma de la minuta de la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social AIZT-CDS-CDS-O-11. Punto número 5. Asuntos generales. ¿Algún integrante del Consejo solicita la modificación del orden del día? Una vez realizada la lectura y al no haber modificaciones a la misma, les solicito que manifiesten a través de votación a mano alzada la aprobación del orden del día, sin soslayar que la misma les fue notificada en los tiempos y con las formalidades establecidas en la norma. Integrantes de la comisión, favor de votar por la afirmativa. Se toma conocimiento que se aprueba el orden del día con 4 votos a favor. Como siguiente acto, se solicita al Pleno de la Comisión la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos, que en esta ocasión consiste en la minuta de la 11ª sesión de la Comisión AIZT-CI-CDS-O-11, mismos que se hicieron de su conocimiento de manera física y mediante correo electrónico, por lo cual se les solicita manifiesten su aprobación a través de votación a mano alzada. Integrantes de la comisión, favor de votar por la afirmativa para la dispensa de la lectura de la minuta. Gracias. Se toma conocimiento que se acuerda la dispensa con 4 votos a favor. Cumplida su indicación, señora presidenta. Una vez realizada la dispensa de la lectura de la minuta de la 11ª sesión ordinaria de la comisión, se les solicita emitan su votación a mano alzada para la aprobación. Miembros de la comisión, favor de votar por la afirmativa. Gracias. Se toma conocimiento de la aprobación de la minuta de la 11ª sesión ordinaria de la comisión con 4 votos a favor. Como último punto del orden del día tenemos asuntos generales.
Se cede el uso de la palabra a los miembros de la comisión. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? ¿Alguien? Yo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Nada más les quiero aclarar dos puntos. ¿Sí recuerdan que nosotros hicimos un recorrido el año pasado? No, fue antepasado. Con referente a cómo estaban los CENDIs, y sabíamos que todos estaban en condiciones que les faltaba muchísimo mantenimiento. Pues gracias a nuestros oficios, lo que estuvimos haciendo y cuestiones de trabajo y que estuvimos presionando, el día 12 de abril tuvimos un recorrido, nosotros como concejales, en el CENDI Agrícola Oriental, que está ahí en Sur 8, en el CENDI, en el CENDI Danza Mágica, que está ahí en Avenida de Sur 8. Ese CENDI es el más grande con el que contamos aquí en la alcaldía Iztacalco. El CENDI Leandro Valle, Jardín, que está adentro, no sé si recuerden que fuimos y que lamentablemente ese día no nos dejaron visitarlo. El CENDI Bramadero, que también consideramos que era el que tenía más rezago, por cuestiones de que le faltaban muchísimas cosas, ¿no? Muchas necesidades. Y el CENDI Tlacotán, que ese CENDI sí recuerdan que fue donde tuvimos el percance que vimos cuando una maestra tenía un niño acostado en el suelo y nosotros personalmente hablamos con la maestra. Por decisión de este punto que nosotros estuvimos viendo, la maestra fue destituida de su cargo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan por enterado. El día de mañana vamos a hacer otro recorrido de cuatro CENDIs, que sería Agrícola Oriental, Exegidos de la Magdalena Michuca, Raíz de Agua y el de Tezontli. Entonces mañana esperemos contar con su acompañamiento. ¿Sí? Este sería por este punto. ¿Alguien tiene algo en consideración? ¿Alguien desea hacer uso de la voz? ¿No? Pues muy breve, solamente mencionar que hicimos el recorrido de 4 CENDIs hace una semana, 3 días. 3, bueno. No, hace 8 días. El lunes. La semana pasada fue el lunes. Sí, el lunes. El 12. Fueron 4. 4 CENDIs. Fueron 4 CENDIs. Y Danza Mágica. Ajá. Leandro Valle Jardín, que es el que está a un ladito, ¿se acuerdan? Ajá. Donde no nos dejaron entrar la primera vez. Bramadero y el de Tlacotán, donde se abrió el salón, que se amplió. ¿Puedo seguir? Perdón, es que sí fueron 4. Sí, muy bien. Entonces, pues vimos que tuvieron mantenimiento. Obviamente, los CENDIs que tienen, por decirlo de alguna manera, patrimonio propio o un espacio más adecuado, como el Deportivo Leandro Valle, pues son CENDIs que tienen más espacio, que tienen mayores condiciones, que tienen un mayor aforo para pequeños. Las instalaciones, digamos, que facilitan el proceso de educación para los pequeños, y los otros que están en mercados, que además entiendo que son la mayoría de los CENDIs, pues tienen condiciones que la verdad es que estoy muy feliz de que se les haya dotado de mantenimiento, pero sí tendríamos que ver en un futuro, buscar los elementos jurídicos que nos permitan que en los mercados tengan mayor seguridad. Hay un tema de tanques de gas ahí junto, hay pues el tema del descargo y descargo de mercancías y el cargo de basura, por ejemplo, ¿no? En alguno de ellos, no recuerdo también cuál, pues está prácticamente junto. El de Bramadero. ¿No? Entonces, sí festejamos y reconocemos el trabajo que se ha hecho al respecto del mantenimiento que se les da, pero quisiera recordarles que en el 2018 se hizo una modificación constitucional mediante la cual la educación anterior a
escolar ya es un derecho universal en México. Y la ley digamos que ordena, y los reglamentos que ordenan, que aún no están completadas en su totalidad, por evidentes razones, pues dan clara cuenta de que las condiciones de seguridad tienen que ser muy oportunas, y cuáles son las condiciones académicas, por ejemplo, ¿no? Del personal, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que cada vez que se hace una modificación constitucional lleva un tiempo que las leyes queden operativas, ¿no? Porque a veces las leyes pues, no operan, son letra muerta. En este caso, pues, sí quisiéramos, hay una ley de educación temprana, ya está, ¿no? Tiene que ver mucho con temas de alimentación, tiene que ver con temas pedagógicos y tiene que ver con las condiciones materiales. Entonces, sí entiendo que dada el corto tiempo que se da esta ley, con esta modificación constitucional, que se da esta ley, y con las condiciones del COVID, de la emergencia sanitaria que tenemos, pues sería difícil y complicado que en la brevedad tuviéramos todas las condiciones que requieren los pequeños, ¿no? Entonces, solo lo digo pues porque he estado atento al tema de la educación, particularmente el tema de los CENDIS, que es un tema que por razones profesionales conozco bien, y me parece que hay un montón de cosas. Voy a mencionar solamente una reflexión. Siempre les digo que está muy bien el tema de los CENDIS, pero tenemos que arribar a que los espacios infantiles se encuentren en los centros de trabajo de los padres, de manera tal, sobre todo de edades muy tempranas, ¿no? La ley los ampara de los 6 meses en adelante, 3 meses, no recuerdo, creo que son 3 o 6 meses de nacimiento, hasta la preprimaria, esta ley en particular. Y pues sí se requiere que se tengan pues, las condiciones tal cual. Esas condiciones tardan, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando se decidió elevar la preparatoria o el bachillerato como educación básica o como obligatoria, pues tardamos mucho tiempo en que se fuera teniendo el número de instancias educativas suficientes. De hecho, particularmente en el centro del país son insuficientes, todavía tenemos menos planteles de los que se requiere para que todos los estudiantes, toda la población, tengan acceso al nivel bachillerato. Lo mismo, pero sin embargo hay diferentes instituciones, están los CONALEPs, están las prepas municipales, en fin, hay una serie de instituciones, particularmente en la ciudad, que han ido acortando el rezago de educación media superior, que es obligatoria. En el caso de los CENDIS estamos lejos de que sea universal y de que todos los pequeños tengan esta prestación y todos los adultos tengan esta prestación para sus hijos. Solo lo describo, entiendo que es un proceso largo. Yo quiero hacer también público mi reconocimiento a las compañeras de la comisión que en meses anteriores a la pandemia, si bien se quita la pandemia, estuvieron muy atentos, empezando por Americana, que funge de presidenta de esta comisión. Solo mencionarlo y que estoy muy congratulado porque se abordan estos temas en esta comisión. Sería cuento. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Concejal Guadalupe Chihuahua. Buenas tardes a los compañeros concejales, señora presidenta. Buenas tardes. Respecto al recorrido que se hicieron la semana pasada sobre los CENDIS, el día lunes pasado, hicimos este recorrido. Yo tengo una inquietud. Cuando se hicieron los recorridos en primera ocasión, en el 2019, sí se estaban en una situación deplorable todos los CENDIS, no había uno que estuviera ciego. Teníamos vidrios, teníamos lámparas que estaban con falsos contactos, hacía falta lámparas, hacía falta mallas de protección, hacía falta los baños, no se cambiaban los muebles de los baños, los lavabos, y hacía falta del gas, de la luz, del drenaje.
y luego ahí nos quedamos, viene lo de la pandemia, se suspende todo. Ahorita en este recorrido que iniciamos la semana pasada, en los CENDIs que se visitaron, sí se vio el cambio, se hizo una pintura, se pintaron. Los cambios que se solicitaron respecto a los sanitarios de los niños, de los pequeños, no se hicieron, la verdad. Lo que hicieron fue ponernos un banquito para que se sienten que es lo mismo. Se van a ir los niños ahí, se van a ver accidentes. Se les pidió también de una forma muy atenta que las puertitas fueran, que se les quedara la carita abierta y sus besitos, porque así lo marcan, ¿no? El derecho internacional para la protección de los niños, la UNICEF, sobre todo, que tampoco se hicieron esos cambios. Pero en lo general, pues sí se repararon los CENDIs. Ahorita yo veo una situación que tenemos, que también fue por mandato de ley, de que todas las instalaciones eléctricas, de gas y de agua, tienen que ir pintadas de distinto color. Y no las vi que estuvieran pintadas. Hay un color, una norma a nivel mundial, que unos van de verde, otros amarillo, otros rojo, azul, tienen distinto color. Entonces, creo que eso sí es necesario que se pida a los CENDIs, a que se haga ese, una, dos. Y seguimos con el mismo faltante, servicios de salud no. Creo que, si bien se nos comunica que la alcaldía no tiene presupuesto para contratar a un doctor por CENDI, creo yo que sí se podría contratar a una enfermera por CENDI, ¿sí? Para dar al menos los primeros auxilios a los niños cuando se requiera, en su momento. Sí se tendría que solicitar que tuviéramos una enfermera de planta por CENDI, porque si una caída, un trancón, o no desayunan a los niños, a lo mejor un mareo, un mareito, o les cayó mala cena, ya tienen vómito, ya tienen diarrea, no sé, X situación que pueden dar, una caída en el mismo, cuando están en deportes, cuando están en el recreo, o de los alimentos que también se ponen a jugar los niños. Creo que eso sí nos haría falta. Yo sí le solicitaría a la presidenta de esta comisión que se hiciera una solicitud respecto a las enfermeras, porque es un tema muy importante. Uno, dos, que también se pusieran para los niños de los CENDIs. Ya sé que hay uno que se llama, bueno, hay una institución a nivel Ciudad de México que se dedica al apoyo psicológico de los niños. El CAPE, que es ayuda psicológico para los niños. Pero aquí en los CENDIs, no son kinderes, son para que son más pequeñitos, y desgraciadamente, porque no tenemos que tener problemas, hay mucha violencia interfamiliar que los niños pequeños lo sufren y la viven. Entonces sí tendría que ser tratada por apoyo. También preguntamos en este recorrido de los psicólogos, también nos dijeron que tienen un psicólogo para todos los CENDIs. Se me hace que no es posible que un psicólogo atienda a tantos niños. Y ni a las maestras, porque también yo creo que va por la parte de los maestros para que tengan un buen desempeño y un buen trato para con los niños. Yo en eso me quedaría. Y la verdad, pues, antes que nada, felicitar a la presidenta de esta comisión por la iniciativa que se tuvo cuando nos arrancamos a visitar los CENDIs en un primer momento. En un segundo momento, pues felicitar a toda la comisión porque si le echamos ganas. En el 19 hicimos un recorrido exhaustivo que nos fijamos en todos los detallitos que hacían falta, y creo que por eso se están viendo los resultados ahorita. Tardamos 2 años, a lo mejor en que salieran los resultados, pero están saliendo los resultados. Así está lento, los cambios son lentos, se tienen que dar poco a poco, pero sí se están viendo frutos de esos recorridos que se dieron. Gracias a Dios se están viendo los frutos, y para mí es muy importante todo eso. En ese tema me quedo. Y también pues que se nos informará, ya a lo mejor más adelante podemos tratar el tema del costo, ¿no? Que llevó todo ¿cuánto fue lo que la erogación de la alcaldía? Porque por todo lo que se hizo, todo el trabajo que se realizó, nada más como hasta por mismo, cuando nos mandan los hijos que nos van a preguntar, por transparencia nos van a preguntar ¿cuánto se gastaron en ¿cuánto se gastaron? Y nosotros somos los que nos hacen llegar esas informaciones, esas solicitudes, pues para tener material como contestar. Gracias. Gracias. Ya puedo hablar. Vale, yo puedo hablar. Te doy uso de la palabra a la concejal. Secretaria.
puntualizar nada más en el caso o la participación que tuvo el compañero Jaime, no sé si recordarán que desde el 2019, justamente por la preocupación del tema del gas, en el tema de la basura, específicamente me atrevo a decir que de todos los que visitamos en el 2019, Bramadero era el más abandonado, ¿no? Más abandonado en todos los aspectos, en cuanto a instalación, en cuanto a personal, en cuanto a espacio. Entonces, en ese momento yo recuerdo haber hecho la propuesta en el Pleno y el alcalde comentaba que sí podía haber la opción de retirar los CENDIs de los mercados, ¿no? Entonces, hay un poquito insistir en esa parte. Creo que efectivamente el tema de los mercados no se presta para que tengan las condiciones los pequeños para poder estar de manera segura. Digo, saqué el tema de Bramadero porque efectivamente sí es el más abandonado en todos los aspectos. Yo creo que podríamos hacer, Presidenta, hacer algún concentrado, un comparativo de lo que se hizo un informe la vez pasada que se hizo los recorridos, se hizo un informe de manera particular. Hoy creo que está de manera general, están trabajando algunas cosas, entonces que pudiéramos hacer una tabla, un comparativo de lo que se solicita, de lo que se ha estado trabajando y a lo mejor ya incluirle ahí el tema del presupuesto, ¿no? O sea, en ese mismo informe, digo, con la intención de darle el seguimiento y la supervisión a lo que estamos o lo que se hizo desde el 2019 y que no se quede corto. Hoy ya se está visibilizando, ya lo están realizando, pero que podamos tener ese comparativo de lo que se está haciendo y a partir del presupuesto, de qué presupuesto es lo que se está trabajando. Ok. ¿Cuánto? No me acuerdo qué otra cosa. No apunté ahora mis participaciones. Sí, un poquito abundar en lo que dice la concejal Carla. Yo unos días antes, digo, voy a presumir un poquito, estuve en un programa de radio y preparé la participación del programa de radio. Y sobre educación, yo tengo experiencia en educación, digamos, en general, y pues la idea era llevar el tema de la alcaldía, ¿no? O sea, echar un ojo a los números de la alcaldía. Todos sabemos, o me parece que todos sabemos, que la educación en la Ciudad de México, el grueso de la educación es federal, no se hizo traslado de esa responsabilidad porque implicaba mucho dinero. Esa propuesta se hizo, si mal no recuerdo, en 97, 98, ¿no? Y el ingeniero Lázaro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento era una trampa, ¿no? Te doy la ciudad con un chorro de gasto y te doy poquito presupuesto y entonces te vas a meter en una bronca interminable. Y declinó a esa responsabilidad. Me parece, si mal no recuerdo, que después, poco después o poco antes, el ahora secretario de la CFE, director general de la CFE, había iniciado un proceso de descentralización de la educación en México. Y bueno, es un largo camino, pues la verdad es que para los que les interesa el tema es muy interesante, pues porque la educación es un tema nacional, ¿no? Entonces sí tenía sus asegúnes. En la Ciudad de México y particularmente en la alcaldía, al respecto de educación, la responsabilidad que tiene la alcaldía son los CENDIs, ¿no? Hay CENDIs que no los administra, sin embargo, se les da mantenimiento, pero el grueso de los CENDIs los administra la alcaldía, y de ese grueso de CENDIs es los que están en los mercados. Habría que ver en qué momento se tomó esa determinación de que fueran en los mercados. ¿Por qué les cuento un poco todo esta historia? Así es. Era para los locatarios. Los hijos de los locatarios. En un principio, y se extendió dicho beneficio. ¿Y cuál es la bronca? Que en las leyes no está claramente establecido, en el caso del patrimonio del mercado, quién toma las decisiones en función de qué. Y es a donde quiero llegar. Entonces, por ejemplo, si llega un alcalde, como que tenemos ahora, que está con el IAD por el tema de la educación, pues se hace un acuerdo con la administración del mercado
para que todas las decisiones que tengan que ver con el patrimonio del CENDI pues se consulten, pues para que no pongan junto al CENDI una salchicha de gas, por ejemplo, así que es como algo muy sencillo. Y como no es amparado por la ley, normalmente son decisiones que toma el Consejo de Administración junto con la Administración del Mercado, ¿no? Porque son vocales, y entonces toman decisiones desde el interés del mercado y no desde el interés del CENDI, y ahí hay un vacío legal. Entonces, pues primero hay que saber que eso existe, porque si estuviera claramente establecido, digo, aquí hay un par de abogadas, pues sabríamos que es fácilmente revocable una decisión si se está violando una norma, una ley, un reglamento. Como no está establecido, entonces hay, las abogadas aquí me dirán ¿cómo se llama? Una antinomia, porque por un lado está la administración y por otro lado está el interés del centro. Entonces, si nosotros buscamos, obviamente, pues este tipo de cosas tiene mucho que ver. Les pongo un ejemplo, la ley de mercados creo que tiene 40 y no ha sido modificada. No sé cuántos años que no ha sido modificada. Y no está en la perspectiva. Y todos aquellos que se han querido meter al tema de los mercados, pues salen revolcados, ¿no? Le quieren hacer la caricia, qué bonito perrito, acá todos mordiscados. Entonces, sí buscar la salida o la expectativa, al menos, digo, nosotros no podemos legislar, pero sí podemos dar una recomendación, ¿no? Incluso como consejo pudiésemos promover un punto de acuerdo en el Congreso, o sea, como consejo, como pleno del alcalde de Iztacalco, promover. Iniciativas sí podemos hacer, ¿no? Creo que sí, pero no entiendo el proceso. Sí lo podemos hacer, pero el que lo presenta es el presidente. Así es. Nosotros podemos, es que nosotros iniciamos el punto de acuerdo, se lo tengamos ya aprobado, se lo llevamos al presidente del Consejo y el Consejo lo puede subir a la... Entonces creo yo que por ahí pudiéramos, la verdad, sobre todo por ustedes que me conocen saben que no me gusta meterme luego en estos rollos largos y ¿no? Donde va a haber mucho jaloneo político, pero por tratarse de los niños, la verdad es que hago a un lado mis principios de no enredamiento, ¿no? Y sí me parece que pudiéramos buscar una buena iniciativa, un buen texto y promoverlo. Y yo tendría la certeza, me gustaría saber qué piensan ustedes, que lo recibirían con muchísimo aprecio los demás concejales, incluyendo a nuestro presidente, cuando regrese, y en este caso, pues pudiera ser con el encargado de despacho. Yo no sé qué implicación si tiene él en su calidad de encargado de despacho esa capacidad, no lo sé, pero finalmente este tema pues va a durar, son 40 y tantos días los que faltan, o sea, pudiéramos avanzar nosotros en un texto muy bien hecho, ¿no? Muy bien informado, pasarlo al pleno, ¿no? Yo les sugiero, por favor, que así como propuesta, lo hago en lo personal, pero sé que en lo colectivo estaríamos en el mismo canal, de manera que llegue hasta el Congreso, porque eso ayudaría mucho a que en un futuro, o sea, no debemos olvidar que no somos ejecutivo, ¿no? Entonces es muy difícil que algo que nosotros determinamos se ejecute, pero sí lo podemos echar en el camino de del proceso, del proceso de cabildeo, y que algún diputado amigo o amiga pues lo retome, ¿no? Y hacer algo, o sea, sí ir como hasta donde nos permitan pues los tiempos de nuestro encargo, marcar el camino, porque son dos leyes, y termino con esto, tanto la de educación temprana, así ya me acuerdo, no me acordaba, es Ley General de Educación Temprana, como es nuevecita, digamos que tiene mucho que modificársele, y la Ley de Mercados, que es un ancianito, ¿no? O sea, que ya tiene mucho tiempo, que cada vez que alguien ha levantado la mano lo acuchillan, y el resultado es que ni los mercados le dan el servicio
que requiere la ciudadanía. Como un ejemplo, el horario, ¿no? Ya cambió hace 40 años. Muchos de los grupos que ahora trabajan, pues no trabajaban, ¿no? La ciudad no tardaba uno más de media hora de llegar de un punto a otro. Ahora a las 6 de la tarde pues es imposible llegar y hacer el mandado, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones al respecto en particular de los CENDIs, me parece que pudiéramos hacerlo y que nos permitiera cumplir con un objetivo por el cual fuimos votados, ¿no? Y así como el aviento comercial de la sesión pasada, así como el legado que propone la compañera Guadalupe, es un libro, ¿no? Una publicación. Yo ya me fui pensando, pues es un libro, 50 páginas, es un libro, es un documento informado, hecho para formar, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos hacer una iniciativa, o hasta donde lleguemos en esa ruta, como legado del Consejo y de esta comisión, que nos permita decirle a la ciudadanía de Iztacalco, hola por cierto, pues que estamos atentos, ¿no? a este tema, al tema de la educación de la primera infancia y sobre todo dotarles al respecto en particular de la seguridad, ¿no? Sería cuanto y les agradezco la presencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien? Sí, nada más marcar esa ruta, sí aclarar, sí estamos dentro de nuestras facultades, sí está el tema de presentar nosotros iniciativas, está clara la ruta, llega el presidente y el presidente es quien la sube al Congreso. Yo creo que nos faltó en este consejo, digo nos faltó porque ya falta prácticamente muy poco tiempo para que se termine nuestro cargo. Nos falta un poquito más ahí en el tema de presentar iniciativas y creo que sería muy buena piedra el que sea con un tema tan importante y tan sensible para el tema, no de Iztacalco, pues del país, ¿no? Entonces yo creo que el tema de educación sí es algo al que se le requiere poner atención. Hoy ya las miradas están ahí y creo que sí se puede fortalecer. Definitivamente sí tendría que presentarse en pleno con la intención de fortalecer con todos, creo que todos van a estar y también me atrevo a asegurar que el propio presidente lo puede retomar y que sí se pueda lograr un buen puerto con este tema. Sí es muy importante que sí le demos ese seguimiento. Bueno, ¿alguien? No. Bueno, la verdad sí les agradezco mucho también a ti, Jaime, que estés muy atento a esto, principalmente de los CENDIs, porque tú no fuiste con nosotros a los primeros recorridos. No, permíteme. Y no es porque te lo esté diciendo ahorita, ay, no fuiste, no, pero sí te lo agradezco. Sí te lo quería decir. Porque te lo quería decir. ¿Desde cuándo lo traigo ahí guardadito? Y que ahorita tu cambio, o sea, para las propuestas que nos estás, dando, pues son muy buenas. Se toman en consideración, creo que es lo mejor que es. Si somos 4 ahorita los que siempre estamos aquí trabajando por una calidad de vida para los niños, porque es su primera infancia, como lo dice la ley. Entonces, desde el inicio de la vida, los niños empiezan a saber por qué camino van a ir. Entonces, si desde ese inicio tienen un buen lugar donde poder ellos asistir después de su casa, eso sería muy favorable. Entonces, si nosotros con esa iniciativa podemos aportar algo, no sabemos si la vayan a aceptar o no, pero ya queda entre nosotros que lo estamos haciendo y que es algo para la comunidad. Como dicen ustedes, queda un legado. Estoy de acuerdo, voy a ver cómo lo podemos manejar, ¿sí? Yo lo voy a seguir viendo, vamos a verlo, Lupita y Carla, muchísimas gracias. Con referente a lo que estaba comentando la concejal Lupita, efectivamente sí checamos, verificamos que no había doctor, nada más lo que yo vi que era el filtro de los niños, que a mí no mucho que se me hacen muy adecuados, porque a los niños los desvisten y los revisan para ver cómo vienen. Y unos estaban a la entrada de la calle, no eran las condiciones. En cuestión con lo de protección civil, yo también hice un recorrido con el gobierno de la ciudad y efectivamente les faltaban muchísimas cosas, tanto hasta los tubos de la luz, del agua y del gas tienen que ir de otro color. Principalmente los espejos tienen que llevar una capa protectora para que también no
no se vayan a romper y los niños vayan a tener un accidente. Otra cosa, todos los muebles tienen que ir empotrados y tienen que ir fijos a la pared. Todas esas cuestiones, ahorita yo me fijé a los 4 que fuimos y no están. O sea, están al aire, o sea, no, esto aún aquí, se los digo a los 3, no ha terminado. Nos enseñaron cosas más o menos secundarias, o sea que a vista se ve bien, pero ya si nosotros profundizamos, les faltan muchísimas cosas, como lo que decía la concejal Lupita, de los baños de los niños, las tazas, las llaves, Y todo falta no recordamos el comedor porque no está el servicio. efectivamente, y los alimentos de los niños, que también Es que eso eso lo no falta porque no está en el servicio, entonces no sabemos qué hacer. Entonces, por ese lado, perdón, sí. No, termina y ahorita yo. Eso es mi punto de vista, sí lo vamos a tener que seguir, porque si nosotros nos quedan 4 meses, a lo mejor los niños no van a entrar a clases por lo de la pandemia. Pero, o a lo mejor sí, pero sí que los niños cuando regresen a clases, nosotros ir a verificar esos CENDIs y que ya estén completamente, que sean habitados, o sea, que sean ya para que los niños entren y que estén al 100. Al 100 porque no podemos dejar las cosas a medias. Con referente a lo que comentaban mis compañeras, que le faltan muchísimas cosas todavía. Eso sería. Muchísimas gracias. Carlita. Yo creo que podemos entonces, el oficio o el informe que nosotros como comisión hagamos, puede ir detallado lo que les comentaba, que sea de manera general, lo particular, el tema del presupuesto y las observaciones. Por ejemplo, estas observaciones que comentas y que no se han hecho, a lo mejor ahorita que estamos o vamos a retomar el tema de los recorridos de los CENDIs, que podamos ir haciendo las observaciones y se pueda entregar en el pleno un informe muy detallado con esa parte. Yo creo que el tema del servicio médico y el tema de protección civil es algo que sí debemos de insistir para que no lo dejen. Inclusive el director en ese momento, Erwin, nos comentaba, ese día nos comentaba que se está viendo la opción también para el tema de salud mental, de salud psicológica, ¿no? Entonces digo, para que sí no se deje, porque sí son temas que sí requerimos estar en constante insistencia, para que tengas como presente los puntos para poder entregar ese informe. O sea, de lo general a lo particular, el tema del presupuesto y las observaciones de cada... Ya para cerrar, bueno, sí. Y un psicólogo, muy importante en los niños. Lo que dije, Porque los niños no cuentan con un psicólogo, tienen uno para los 14 CENDIs. Psicólogo no. Ese día fue lo que nos comentó. Y el doctor también es uno. No. Entonces sí, perdón, era nada más. Sí, miren, es un poquito, cuando se hizo el primer recorrido, yo les voy a, en ese momento me expresé, que no fue en público, que me dijeran, ¿no? Cuando recién entramos, no recuerdo si fue el primer recorrido o el segundo recorrido que hicimos, pasamos a la estancia infantil que se llama Esperando a Mamá. ¿En la ¿Se que acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cuando andábamos visitando para el que nos hacía las oficinas. Así es. Fue así muy al principio. Y entonces nos abrió la directora, la responsable, no sé cuál es su denominación, y nos dijo, no pueden pasar, ¿se acuerdan? No pueden pasar, porque y nos dio una explicación. Yo en ese momento fui ahí, porque todos éramos nuevos en el cargo, y no sabía. Y efectivamente la ley es muy clara al respecto de las visitas en temas educativos cuando se usan los niños, y no se debe de pasar. Entonces, cuando se hicieron los recorridos, me preguntaron por qué no iba, y yo les expresé así, no está permitido. No les dije, no vayan, estoy en desacuerdo. Yo solamente tomé mi decisión al respecto. Entonces, ahora que me lo dicen, con la cámara, pues yo tengo la obligación de decirles que mi ausencia respondía al... No, de hecho, en alguno de los CENDIs fueron las autoridades y les dijeron, hasta donde recuerdo, ¿no? En alguno de ellos, ¿no? ¿No? Bueno, a mí... No, la única vez que no nos dejaron pasar fue porque no les habían avisado que iba a ir del consejo a hacer la supervisión. Nada más lo menciono y miren, y vuelvo a lo mismo.
Nosotros tenemos que poner el ejemplo de protección a los pequeños, o sea, solamente acatando pues, las reglas que sean. Estoy de acuerdo, aprovecho el tema de la atención psicológica, debe de darse. Les digo nada más un dato para que lo tengamos. Nosotros teníamos 1, 2, quizás 3 denuncias en el MP por violencia familiar al mes antes de la pandemia. 3, ya, sí, hubo luna llena, digo, pues, bueno, hubo luna llena, hubo una fiesta, 4, no más. O sea, difícilmente tenemos una por semana, difícilmente. Ahora tenemos 4, 3 diarias. Y hay veces que se dispara. O sea, la violencia familiar es un tema que se ha agravado en esta ciudad y en el país y en el mundo. O sea, es un fenómeno que va de la mano con la epidemia de COVID-19. Entonces, creo yo que sí debemos insistir en el tema de la atención psicológica, en el tema de la atención médica, ¿no? Además hay que ver la ley que nos permite y bajo qué esquema, y un transporte para dichos, ¿no? De manera que sea, les pongo un ejemplo, llegas a Abraham Madero y donde encuentras estacionamiento, ¿no? Y lo que encuentras estacionamiento, el niño que se tragó la canica, ya quién sabe, estoy exagerando, ¿no? Pero sí es una realidad. Por eso se necesita una enfermera mínima, una enfermera por centro. Entonces sí necesitamos hacer un planteamiento y si es necesario entrar en un tema de negociación, pues entra en un tema de negociación. Si es necesario que vaya en este mismo esquema de la propuesta, pues también lo podemos meter. Pero sí es muy importante. O sea, coincido con ustedes que el tema de la salud física y mental de los pequeños sí debe de estar salvaguardada por quien administra, en este caso es el gobierno en su tercer nivel, ¿no? La alcaldía, cuesta, sí cuesta, todo cuesta, pero bueno, la idea, y nos consta que ha habido una administración férrea, ¿no? De los recursos, pero la administración férrea, pues tiene que ver con dónde poner la lana, ¿no? Y me parece que ahí hay que poner la lana. Sería. Bueno, ya era una precisión. Que justamente el tema de la importancia del servicio médico sale porque nos comentan en uno de los CENDIs que el protocolo en ese momento, en el caso específico fue el de Juventino Rosas, me parece, nos comentaba la responsable que el protocolo es, si se enferman, tienen ahí como a unas cuadras un doctor que luego les ayuda, va y lo revisa, y hasta que lo revise le hablan al papá y no tienen seguro los niños. Entonces digo, la inquietud empieza a partir de ahí. Quienes estamos en el área de salud sabemos que el tiempo es oro, ¿no? Y más en el caso de un niño, que yo le comentaba en ese momento a la responsable, bueno, no hay un médico de cabecera, pero a lo mejor una enfermera o alguien capacitado por ejemplo, en RCP, ¿no? Que es algo en lo que puedes ganar o generar tiempo en lo que viene la atención inmediata. Entonces, digo, de que le hablan al doctor, si es que puede, porque aparte es un doctor de colonia, o sea, que conocen ahí, y que él se ofreció a apoyarlos. Entonces, creo que a partir de eso sale la inquietud, porque digo, afortunadamente, nos decía la chica, que afortunadamente en ese momento o en el tiempo que ella ha estado ahí, no ha sucedido. Sin embargo, yo no me imagino en el problemón en el que se puede uno meter cuando pues, no tienes esos servicios, y más cuando son ya por ley, ¿no? O sea, ya te implica eso. Entonces, digo, no me gustaría esperarme a que suceda una tragedia de ese nivel para que se pueda hacer conciencia del tema de importancia. Era la presión. Gracias. Solicita mínimo una enfermera. Sí tiene que tener los primeros auxilios para dar las primeras atenciones. Si no, no vamos a avanzar. Bueno, y con referente a las enfermeras, si no, nosotros también podemos proponer, porque siempre les proponemos, pero nunca nos consideran, que si no hay para pagar unas enfermeras, pues, pero sí pueden ir a hacer su servicio social. Eso también lo podríamos considerar, igual que bueno, No creo que sea conveniente. creo que para mí eso sería lo conveniente, si, como comentan que si no hay recursos, pues ahí nosotros lo podíamos
Bueno, si eso se considera, pues si lo podríamos implementar, ¿no? A ver si de alguna otra forma pues, se puede solventar. ¿Qué pasa? Sí, miren, hay una área en la alcaldía que se llama de relaciones interinstitucionales. No recuerdo si ese es precisamente el nombre, pero Es para sacar los tiene, servicios sociales. así es. Y bueno, entiendo que es como para muchas cosas, pero lo que sí podemos hacer es la vinculación con las instituciones del Estado de Salud, o sea, con el IMSS, con el ISSSTE, con la Secretaría de Salud, que se haga un acuerdo, ¿no? Muy concreto, donde esos médicos atiendan, pero que pero que no es de que les llamen de una emergencia, ¿no? Sino que esté en un protocolo, ¿no? Claro. Un protocolo. O sea, tenemos un médico, decía alguien, ¿es insuficiente? Claro que es insuficiente, o sea, y más cuando tienes uno en la agrícola, desde el otro lado de Zaragoza, y si el doctor está ahí y le surge un tema en el mercado de la Marte, Están en la Patitlán y no, pues no va a llegar. Entonces, lo que se puede buscar es un acuerdo institucional con los centros de salud o con las clínicas del IMSS, ¿no? Bien, donde se haga protocolo, donde se hagan simulacros, ¿no? Donde sepa el médico en cuestión del servicio de urgencias que a él le corresponde salir corriendo, que sepa en qué dirección está, ¿no? Que tenga el vehículo, o sea, hay maneras que nos permiten resolver ese tipo de problemas. Y creo que por ahí también le podemos entrar con el tema de la misma iniciativa que comentábamos hace rato. O sea, explorar cuál es lo mejor, porque a veces una salida así nos resta, o sea, en tiempo ganamos, ¿no? En lo que se genera una plaza, en lo que y correr en paralelo a lo mejor, ¿no? Que todos quisiéramos. Y cuando me dicen, es que tienes una visión socialista, ¿qué quieres que estemos como Nicaragua? No, yo quiero que estemos como Finlandia, ¿no? O sea, ¿no? Hay diferentes formas de verlo, o sea, donde el Estado atiende los problemas, hay estados que lo han hecho con tremenda calidad, ¿no? Entonces hay que buscar las alternativas. Bueno, para concluir, Lupita, Carlita. Sí, iba a decir algo de papá. No, pues Le pongo atención justamente para poder hacer como ya me acordé. Lo que comentabas del tema del servicio social, sí, ojo, nada más si tiene que haber alguien, digo, hemos hecho servicio social, no puede estar alguien haciendo un servicio social sin una supervisión de un titular, porque el RCP, en un adulto, algo muy básico, muy sencillo, para quienes conocen de RCP, tú haces tu maniobra con 2 manos, a un niño lo puedes hacer con 2 manos, no es la misma fuerza, son los dedos, ¿no? Entonces, digo, sí tendría que ser, capacitar a lo mejor al personal, aunque sea de servicio social, capacitarlo para poder dar esa respuesta inmediata en lo que llega el especialista o llega el servicio para poder darle la atención. Sí, o sea, aún siendo personas de servicio social, no puede, en ese tema, no puede estar sin la supervisión de un titular o un responsable experto en el tema. Bueno, esa Era sería la posición. Ok, para cerrar, ¿queda alguien? No, yo creo que nada más, pues ahorita con todas las intervenciones creo que sí ya podemos hacer un buen resumen, como se decía, cómo estaba el antes, el después y lo que se sugiere. Las observaciones, desde lo general y lo particular. Sí, porque si nos hace mucha falta mucho. Ya por mí lo principal les digo es de la salud, porque si los canijo van a regresar niños con inmensidad de pobres, ahorita que regresen a la escuela, van a tener inmensidad de pobres. A mí lo que no me gustó fueron las llavecitas que les dejaron a los niños. Parecen llaves de lavadero. No, es que algunas ya no servían, los de los bebederos ya no servían. Ya no servían. Ahí sí es un poco de infección también. Les tienen que meter muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas, hay muchos faltantes, muchas carencias, pero digo, vamos, para de aquí a 3 años ya van a estar mejor. Bueno, esperemos. Entonces, ¿qué? Este año no Puede ser un se... chiste. Cuando regresemos de la pandemia, esos niños ya van a estar en la universidad. Al menos en la primaria sí. No, para mí me preocupa. Ya van a estar en la primaria. Bueno,
cerrando el tema de los Ya no CENDIS. lo toca Cendis. En asuntos generales seguimos. ¿Tienen un oficio que se les hizo llegar? Sí. Ahí se le está pidiendo a la directora Marta Arbores con referente al PAIME. Sí, ya está. ¿Sí? Sobre cuántos solicitudes recibieron en el PAIME para este 2021. Recibieron en total 5,147 solicitudes. Y a la fecha pues no han sido, dice que todavía no tienen el proceso de selección o cómo lo van a hacer. Eso sería para que ustedes lo tengan ya considerando. A mí también tengo otro tema con referente a todos los programas sociales que se han entregado. Creo que han sido muy pocos. Del 2021 tenemos del 2020 es el PAIME y creo que nada más fue el de Mercomuna. Nada más. Adultos mayores, ¿no? De los discapacitados. Pero en sí nada más. Bueno, pero fue de Mercomuna, que no se concluyó. Porque y se va a acabar con el y le cambiaron la ruta a Mercomuna. Fue de Mercomuna realmente. Entonces yo creo no sé si ustedes lo checan, verificar, ¿qué otra propuesta podemos poner para este 2021 con referente a lo del COVID-19 para la población en que se les va a poder apoyar? Porque si necesitamos, esto nada más es para las mujeres, pero también hay hombres que no tienen trabajo, hay gente que no tiene ningún ingreso, jóvenes. Ahorita nada más lo único que se está por lo de los jóvenes fue de 18 a 40 años, que es los que están en participación ciudadana, que la concejal Lupita tiene este tema. Y en servicios humanos. Es ese. Pero de Sí, ahí, con participación ciudadana. pero la gente está trabajando con un sueldo. Por Pero 3,000 aquí, pesos en otro. pero aquí eso sería No, sí, durante 3 meses. 3 meses. Sí, consejero. Justamente creo que el tema de los programas sociales en este momento no se pueden meter más por el tema electoral, el tema de campaña. Entonces, estaría como complicado el hecho de poder hacer una propuesta y prácticamente regresa a incorporarse nuevamente el alcalde y creo que no podría ser viable el hecho de proponer ahorita por lo del tema de no sé si me escuchas que estás cantando, que por el tema de campaña de la veda no se puede hacer ninguna propuesta. Más bien yo me gustaría que nos enfocáramos en lo sí, es que a veces pasa que metemos oficios y dejamos como ya inconcluso, ¿no? O sea, entonces a mí me gustaría que les demos seguimiento a lo que ya tenemos y que podamos tener respuesta, porque no es el primer oficio que no te dan respuesta, ¿no? Ya tenemos por ahí 3 o 4 oficios que no han contestado o contestan sin contestar, ¿no? Entonces, me gustaría más que nos enfocáramos en lo que hemos tenido para cerrarlo y para concluir cada uno de los temas y pues esperar, creo que nos atora, estaba el tema de la pandemia, hoy el tema de las elecciones. Y la pandemia. Y la pandemia, sí, las Olimpiadas. Y aparte las Olimpiadas. Entonces, que inician el día de las entonces ahorita creo que ese punto no sería viable. Sí, miren, yo coincido con el tema de la veda electoral, hay que respetarla, pero hay temas que van más allá de eso. Por ejemplo, me parece que el tema de temas al respecto de desarrollo social es la aplicación de la vacuna. ¿Cómo va a participar la alcaldía en la vacunación masiva? Ya demostró la alcaldía sus buenos oficios en la vacunación de los adultos mayores. Tanto que uno de los centros de vacunación de rezagados quedó en Iztacalco, ¿no? de adultos mayores, que es el Palacio de los Deportes y la Escuela de Entrenadores, ¿no? Que fue donde se han ido vacunando todos los rezagados de la ciudad. Viene ya, todo el mundo lo anuncia, yo no he visto los calendarios de la vacunación de 50 a 59 y ¿Ya entras ahí? ya. Parece que no, pero ya parece que me tocaba con los adultos
los mayores, no, porque ya están aquí, ¿no? No, Anda muy pública, ¿no? Sí. No, hombre, no se aguantan los... ¡Ay! Entonces, sí me parece que ahí por lo menos preguntar a la autoridad, ¿no? Al Ejecutivo, cuál va a ser, porque el número de usuarios de la vacuna sí se va a triplicar, triplicar con las implicaciones de despliegue de personal de la alcaldía, ¿no? Les pongo un ejemplo entre varios. Los alimentos, aparte de los alimentos, la alcaldía los puso del ejercicio, del ejercicio. ¿Dónde dicen? ¿Quién Te dijo? dijeron. No, bueno, fue público, salió en los... Bueno, yo ahorita voy a hacer mi intervención, pero yo sé, bueno, sí, mejor. Yo sé, a ver, el tema es cómo va a intervenir La alcaldía. la alcaldía y evidentemente su presupuesto y su personal, ¿no? Les pongo un ejemplo, el tema de la vialidad, por ejemplo, en la primera etapa de vacunación fue impecable, porque eran dos lugares, era la ESEF y era el Palacio de los Deportes. En la segunda fue solamente el Palacio y el tema de la circulación de vehículos se complicó, y eso implicó que los recursos de seguridad pública, de policía, de policía auxiliar, pues intervinieran, además de la que depende de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Les pongo un ejemplo. Y así una serie de cosas. Entiendo que la autoridad, entiendo que la alcaldía, pues está muy clara de que le va a entrar, ¿no? O sea, nada más... Pero para saber cómo. Como miembro del consejo, me parece que debiéramos tener conocimiento de este tema, ¿no? Cómo le va a entrar, con qué recursos le va a entrar, etcétera, 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 porque, y termino con esto, pues una vez empezando de 50 a 59, pues ya las otras cortes vienen una tras otra, hasta llegar a los 16 años, ¿no? Entonces, entiendo que la estrategia se va modificando conforme avanza el tiempo, pero les pongo un ejemplo, así uno entre muchos. Los chicos de menos de 20 años, de 20 a 16, por poner un ejemplo, se van a vacunar en centros o ya se van a vacunar en escuelas, por ejemplo, ¿no? Así uno, y imagínense ustedes, en escuelas, pues la Guardia Nacional es limitada, ¿no? Como para estar en todas las escuelas, ¿no? Con una presencia significativa. En fin, hay una serie de cosas ahí que sería muy bueno que el Consejo lo supiera para informar a su vez a los ciudadanos interesados en saber cómo se dan estos procesos extraordinarios, ¿no? Porque no teníamos... entonces se tiene el problema de gobierno ese tema, porque no sabemos. Por ejemplo, ¿no? Sería 4. Ok, Ya. ¿ya? Adelante. Te dejo la palabra. Cedo la palabra. Yo digo, No, referente al tema de la licenciada Marta Bol, aquí dice, ahora bien, hacemos, por lo que hace, ¿a cuántas de ellas fueron aceptadas? De forma que el día de hoy no se ha realizado la selección de las ciudadanas que formarán parte del programa de Integrada de la Mujer. Bueno, todo este programa, si no mal recuerdo, salió en la Gaceta Oficial. En la Gaceta Oficial tiene un término. Dice, tal día sale la convocatoria por decir, del 20 de abril al 10 de abril se van a recibir la documentación, del 10 de abril, del 10 de mayo al 20 de mayo se va a hacer la selección, y del 20 de mayo al 30 de abril, al 30 de mayo se les va a entregar el recurso, se les va a decir cómo se va a implementar. Ya viene la regla de operación, cómo se va a implementar, ya se va a poder entregar el recurso y todo eso. Entonces, pregunto yo, esto salió en el diario oficial, esto en la Gaceta Oficial, perdón, si no me recuerdo yo, todo esto ya tenía que estarse ejerciendo este recurso ahorita. Ya se tenía que tener a las personas, mínimo a las personas a las cuales se les va a dar ese recurso, porque si no se tuvo que haber mandado una adecuación a la Gaceta Oficial para su publicación.
o se saca una circular, o puede sacar, no sé por qué no se está dando esta contestación, porque no tenía que haber dado la contestación. En base al circular de tal o a la publicación de la Gaceta, en la Gaceta oficial, se va a hacer esta adecuación por los tiempos, que no la tenemos. Y cómo va a ser, y si van a cambiar las bases del programa social, porque pueden hacer muchas cosas, muchas situaciones, ahorita por la ley electoral. Digo, ahorita como que todavía ni, y ellos se tienen que hacer la selección, porque tienen que ver bien las bases, y no decía que se iba a hacer una selección después de que se aceptaran todas, porque se iban a aceptar conforme a los requisitos. Había unos lineamientos por los que tenías que llenar, no todos los llenabas, entonces ya cosa que faltaba uno iba saliendo, y hasta que captar cierto número de personas eran para 200 personas, o 20 personas, o 30 personas, digo, no me acuerdo. Entonces, para el número de personas que fueron, como que no tiene que haber, aparte de la selección general que ya se hizo cuando se entregan los documentos, otra selección, eso no viene en la regla de operación, están haciendo selección sobre selección, ustedes hacen una segunda selección. Porque la primera selección, el primer filtro es cuando entregas tus documentos. Y si no los entregas a tiempo, en los tiempos que están marcados por ley, en la Gaceta, y no cuentas con todos los documentos, pues no se llega a esto. Este programa salió antes de que se contrataran a las personas para servicios urbanos. mucho antes. Mucho antes, y ya están trabajando, es para terminar su periodo de 3 meses. Y esto no puede salir. Entonces yo quisiera nada más, preguntáramos en qué Gaceta oficial que se sacaron las modificaciones a este programa, yo en la persona, es porque no le veo caso. No le veo pues que tenga jurídicamente, no está muy sustentado, porque no le veo sustento aquí, no así que por sus pistolas pues no has hecho la selección. Para mí fue lo que entendí. ¿Sabes qué? No he hecho la selección porque tengo mucho trabajo o lo que sea, no sé, pero no lo he hecho. Bueno, ahí en eso yo me quedo. En otro, quisiera que también se preguntara por medio de oficio directamente, no sé si sea a la licenciada Vanessa Gómora o a Marta Gómez o directamente a la alcaldía, si va a haber este año que estemos en verano, va a haber algún programa conforme al apoyo económico para los niños, por el Día del Niño, como fue el año pasado. Y porque no ha salido. Tampoco ha salido la convocatoria, estamos a 20, faltan 10 días. A lo mismo que para el Día de las Madres. Porque no ha salido. Yo siento que esos programas sí se pueden hacer, son anuales, ¿no? Y coinciden en las fechas, sí, no. Por Sí, eso te no, digo, sí. no sé. Ahorita reviso. Por el tema del recurso, como bien por el tema de la veda, no creo que lo vayan a hacer así, por lo menos desde la entrega de recursos, no creo, pero habría que checar. Por eso, pero hay que preguntarlo. Porque no se ha dado, no se va a hacer algo fiscal, no sé. Y sacaron de cultura un evento porque van a estar haciendo de transmisión, me parece que desde las 9 de la mañana a las 8, 7 de la noche, o sea, todo el día traen un programa que van a estar haciendo de transmisión. No sé si con eso se vaya a cubrir ya lo que ellos tienen planeado para el tema del niño, desconozco. Pero Bueno, sí, se puede preguntar. el año pasado también se hizo así eventos, bueno, que empezábamos apenas con las transmisiones de video y todo eso, pero yo nada más eso me queda la duda porque ya estamos en las fechas. Y el año pasado se les dio un recurso, no, se puede dar, no sé, o se anuncia y se pospone, o ya se trabajará, pero sí se tiene que trabajar, aunque sea después de las elecciones, pero ya se tiene que estar trabajando. Creo que sí podemos tener nosotros conocimiento para darle seguimiento también a que se entregue ese recurso, porque si no luego se dice que se entrega, por las fechas mismas se puede hacer mucha problemática ahí. Ahora, en el tema que dijo la concejal Jaime, yo sí quisiera que me sacaran de mi duda, disculpe, perdón, concejal Jaime, perdón, quisiera que me sacaran de mi duda. Yo tengo entendido que toda la logística, las vacunas son federales, pero toda la logística de atención, unas vienen los doctores, algunos son de seguros, son del ISSSTE, o las enfermeras también de seguro, de los CONALEP, del ISSSTE, vienen unos del Ejército, unos de la Marina, según la zona y según el tiempo que te haya tocado, ¿no? Según cómo esté. Pero
Ahora, tenemos a los servidores de la nación que están ahí, tenemos a los correcaminos que están ahí, que son los que están auxiliando. Pero la verdad, yo en las 4, 5, 6 ocasiones que yo fui, 3 ocasiones fui no, 4 ocasiones fui al Palacio de los Deportes y las otras fuimos acá a la Escuela de Educación Física. Yo no vi a la intervención de la gente. Y no nada más, lo único que puedo asegurar que fue por lo de la vialidad. ¿Por lo de qué? Vialidad, la vialidad. Ah, sí, sí. Ay, sí, fue el auxilio. Pero referente a nosotros, posiblemente la alcaldía haya mandado los alimentos, posiblemente. Porque yo cuando vi los que llevaban las cajas de alimentos, me tocó ver, eran los servidores de la nación, los que llegaban cargando las cajas de alimentos. Yo fue a mí que me tocó verlo así, no pregunté, no me han entrado, y cuando la doctora Claudia hace su reporte, ella no, pues ha dicho que las alcaldías, y no la alcaldía, sino que bueno, la alcaldía que en este momento sí fue porque empezó el Palacio de los Deportes. Luego dijo, doy las gracias a la Escuela Nacional de Educación Física, doy las gracias a la universidad por habernos prestado la prepa tanta, doy las gracias a la UAM, doy las gracias a los distintos. Ella no son parte de la estructura, ahora sí la infraestructura no es parte de la alcaldía, son a otras instituciones que pertenecen. Como que yo ahí, digo, a mí mi ignorancia, porque yo así he recibido los mensajes. Y no, también, yo, esto como tú lo dices, esto es para protegernos nosotros, sí, porque los infos están que llueven entre nosotros, de verdad, ¿qué es lo que pasó? Si es que realmente, y si realmente está eso, pues yo creo que también se tiene que dar a conocer abiertamente a la ciudadanía, ¿sabes qué? La alcaldía es la que está proporcionando las aguas, la que está proporcionando los alimentos, la que está proporcionando los correcaminos, la que está proporcionando tantos salarios, digo, para que también la ciudadanía sepa por parte de nosotros, de los concejales del consejo, pues todo lo que está haciendo la alcaldía para beneficio de la comunidad por medio de las vacunas del COVID. Porque el mensaje que creo que es el general que tenemos, es el que están dando los informes, que se están presentando día con día por medio de los medios de comunicación. A mí eso sí, me sorprende ahorita lo que me dijiste, digo, a lo de la vialidad, eso sí lo está haciendo. En cuanto a los servicios de limpio, pues creo que también son los que están a la temperatura y todo esto, por todo. Pero es más, hasta muchos de los alimentos, porque en una ocasión no recuerdo si fue la primera o la segunda, y qué día serían, pasaron a regalar como unas barritas de granola y todo eso, pero fueron a 6, porque andaban ahí personas voluntarias dando, también las agüitas eran voluntarias, y llegaron a las 6, como que mandaban así para los adultos, no sé si en todas partes sea, no, también no lo puedo decir, me tocó estar aquí, pero yo la verdad no veo dónde hay, y si quisiera que me sacaran a mí de esa duda, para que al igual yo lo pueda sacar de la duda a las personas que se acercan conmigo y las personas que en algún momento vean el video, pues también tengan conocimiento. Gracias. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa a lo que yo tengo acceso, digamos? Como ustedes saben, yo soy parte de hecho, presido la Comisión de Seguridad. Todas las mañanas, desde que empezó la pandemia tiene un peso específico en la información que se vierte en las mañanas. Y hay un tema de coordinación, el tema de los alimentos, bueno, la verdad es que, bien decía Lupita, me lo dijeron, o sea, o yo lo escuché, no me consta, pues, o sea, no lo sé de cierto, pues, solo sé que la alcaldía sí interviene, y les voy a poner los ejemplos que me constan, ¿no? Todas las mañanas en la coordinación hay dos figuras. Una es el representante del gobierno federal, que ahora es una chica, Zaira, es su nombre, y el representante del gobierno local, que es Roberto, no recuerdo ahorita los apellidos en cuestión, y ellos tienen una participación concreta, todas las mañanas. Ahora su participación en un 99.99% tiene que ver con el tema de COVID. ¿No? Y entonces, por ejemplo, el tema de los kioscos de vacunación,
sí hay un tema interinstitucional de dónde se va, ¿no? O sea, es un scouting, dónde se va a poner, o sea, hay una consulta de la alcaldía y puntualmente, así puntualmente, los dos representantes, tanto el del gobierno federal como el del gobierno local, consultan al alcalde sobre los temas en esas reuniones, ¿no? Les pongo un ejemplo, o el mismo alcalde recomienda, por ejemplo, necesitábamos poner más seguridad en las inmediaciones de los puestos de vacunación para evitar robos, ¿no? Dadas las circunstancias que las personas mayores en ese momento pues, son más vulnerables, ¿no? Y entonces se ponían. Hubo situaciones, por ejemplo, no sé si ustedes supieron, el primer día que se vacunó, Cuando se quedaron a dormir. no, llegaban las personas, y de pronto dicen, abren lotes de vacunas, o sea, tú no puedes sacar de 10 vacunas, sino es en lotes de la refrigeración, y tienen un número de tiempo, un lapso de tiempo en que esas vacunas son viables. Entonces se vacunó, pues era la primera vez que se hace en Iztacalco, se abre un lote de vacunas y se acaban los vacunables, es decir, las personas que vienen a vacunar. Y entonces la responsable de la vacunación, que entiendo que es el gobierno local, ¿no? Particularmente, se coordina con la alcaldía para que se vocee con participación ciudadana a los vecinos, Se llamaron a todos los que que todos los que quisieran, porque si no se iban a echar a perder las vacunas. Y de hecho había mucho temor, había mucha expectativa de si fue una acción bien o mala, ¿no? Al final se repitió en todos los colonias, barrios. ¿Se está repitiendo? No, se sale, se vocea, y ese voceo tiene que ver, la alcaldía tiene una participación. No sé si ellos hagan el voceo, pero sí hacen un acompañamiento. Una coordinación, ¿no? Un acompañamiento, coordinación. Entonces, sí hay una actividad así muy puntual de la alcaldía y de atención al respecto de la vacunación. Si en este momento me dicen, a ver, Jaime, ¿cuántos son el plano? Pues justo en ese sentido, ¿no? Es cómo vamos a participar como alcaldía en este proceso que ya vimos que sí participamos, hasta dónde, cómo, pues sí, pero hay un tema mínimo de coordinación y de acompañamiento, ¿no? Creo que es más de eso. No, sin duda, o sea, entiendo que quien lleva la voz cantante es el gobierno federal y el gobierno local quien acompaña, pero la alcaldía ha sido, desde mi punto de vista, determinante, ¿no? Puedes o no estar de acuerdo, pero... Yo habría abierto la boca. Bueno, uno habla con todo el cuerpo. En el sentido de que no tuvimos problemas de empelotamiento, no tuvimos que los vimos en otros municipios. Desde mi punto de vista, tiene que ver con la coordinación que hubo entre los tres órdenes de gobierno, ¿no? Y que en el caso en particular del municipio del Estado de México, con el que somos vecinos, Ecatepec, en el caso particular de Ecatepec, le falló al municipio, ¿no? La logística de las calles y las vialidades y no sé qué, y ahí se quiebra el asunto. Entonces, sin ánimo de entrar en polémica, en debate, sí preguntar puntualmente a quien sea el responsable cómo vamos a participar, pues para dar en su calidad de comisión acompañamiento a las acciones. No sé si hubiera alguna duda al respecto de lo que dije. Yo me quedo contigo. Es la primera, como dices, yo la tengo la primera información y lo que yo vi, lo que yo viví. De primera mano. Sí, dígalo, porque yo lo viví, ¿no? Espérate ya para terminar, Carmen, relájate. Estás esperando, te aguanto. Nada más para terminar, la observación que hace Lupita creo que sería un poquito más enfocada a que nosotros, porque si nosotros les mandamos un oficio a espera de que nos digan en qué gaceta y esto, creo que se puede perder. Creo que sería nuestra chamba el que busquemos en qué gaceta viene y a partir de eso, con base en eso, nosotros podamos meter un oficio en donde, a ver,
derivado de lo que viene en la Gaceta, pues no coincide o no ¿Qué más da? funciona, no camina con el oficio que me están contestando, o sea, cuál es la situación, cómo la están llevando a cabo, pero que nosotros nos adelantemos, pues, porque si nos esperamos a mandarle que ellos nos expliquen en qué Gaceta está, nos lo mandan y luego otra vez se lo regresamos, entonces buscando como más agilidad en el tema y más practicidad, que nosotros a través de los lineamientos o lo que veamos en la Gaceta ya se le formule un oficio de que no hay congruencia en lo que vi los lineamientos con los oficios que ellos nos corresponden. Que no Juan. coinciden. No coinciden. Bueno, ok. Ya lo había notado eso de los Bueno. para ver primero nosotros la Pero nos Gaceta, cómo mandaron, es lo que pero viene, mandaron porque la eso es bien Gaceta. importante. Al consejo nos mandaron la Gaceta. No, pero hay que detallar a lo mejor en el oficio. No, Lupita, las Gacetas porque luego yo las ando viendo. Pero tú me las estás mandando. Bueno, yo te voté por la Ya, Gaceta. bueno. Ya. Ah. Ya cierra. Satisfechos los puntos del orden del día y agradeciendo la asistencia de todos los presentes, siendo las 3:43 horas del 20 de abril de ¿Qué 2021, está durmiendo? se dará por cerrada la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social. Buenas tardes. Provecho.